Hola mis hermanos, Dios los bendiga. De acuerdo al llamado que nos hace Dios en seguir llevando su palabra, en seguir llevando su evangelio en todo tiempo, seguimos con nuestras clases bíblicas de los días miércoles y creo que es importante tener en cuenta el privilegio que Dios nos da en permitir que por este medio sigamos creciendo a la luz de sus verdades, a la luz de su evangelio. Y es mi oración, mis hermanos, que estas clases nos ayuden en ir en busca de las cosas eternas, en ir en busca de las cosas celestiales, en aquellas cosas que bendicen nuestra alma. Y en lo que hemos aprendido hasta ahora, en lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas, hemos hablado de que Dios nos ha enseñado, hermanos, que estamos unidos a Cristo, que estamos casados con Él. Eso nos llamaba a tener una relación de compromiso puro, sincero, íntimo, personal con nuestro Salvador Jesús. A su vez hemos hablado, Dios nos ha enseñado que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, tenemos un nuevo potencial en Él, el cual nos da la capacidad como personas transformadas por su gracia a vivir de acuerdo a su voluntad. También hemos visto, Dios nos ha enseñado, mis hermanos, y que nos presenta un cuadro grande de la vida, es decir, Dios nos presenta su perspectiva para orientarnos y a su vez nos provee la ayuda necesaria para reaccionar de manera sabia y piadosa a cada una de las circunstancias que se nos presentan. Y sin duda, hermanos, cada una de estas cosas son maravillosas y son importantes porque el cómo vivimos sin duda refleja o indica si tenemos una esperanza verdadera y duradera. Si hay algo, hermanos, que Dios desea y que sin duda Él también está haciendo en cada uno de nosotros, es darnos esperanza en esta vida para esperar la vida venidera. El apóstol Pedro, mis hermanos, nos exhorta en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, diciéndonos: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, el apóstol Pedro nos está diciendo que estemos dispuestos entonces a dar respuesta a todo el mundo con respecto a la esperanza que tenemos en Cristo. Y de eso quiero hablarte en el día de hoy. Por eso quiero considerar juntos lo que es la esperanza cristiana, en base a nuestro destino final. Hermanos, así como Dios nos presenta un cuadro grande de nuestra vida aquí y ahora, si se acuerdan, por medio del calor, por medio de las espinas, por medio de la cruz y por medio del fruto, Dios también nos muestra un cuadro de nuestro destino final. ¿Para qué, mis hermanos? Para que sus hijos vivan en esperanza y glorifiquen a Dios. Sin duda, hermanos, hay mucho que decir sobre la esperanza cristiana. Pero hoy vamos a considerar en primer lugar lo que la esperanza cristiana no es. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en el objeto equivocado o en la persona equivocada. Y lo segundo que veremos en el día de hoy en esta clase es lo que la esperanza cristiana sí es. Y por último, veremos en esta clase un pasaje bíblico que nos habla del fundamento de la esperanza cristiana. Y la semana que viene, hermanos, con la ayuda de Dios y en su gracia, si es su voluntad, hablaremos de la esperanza como la realidad futura y veremos algunas aplicaciones para vivir en esperanza. Amén. Así que sin más preámbulo, hermanos, vamos a ver en primer lugar, o consideremos brevemente en primer lugar, lo que la esperanza cristiana no es. Y en primer lugar quiero decirte que la esperanza cristiana no es mundana. ¿Qué quiero decir, mis hermanos, con que no es mundana? Quiero decir entonces que la esperanza cristiana no es tener confianza en lo que esta vida temporal nos ofrece. Las personas viven siempre por un objetivo, ¿cierto? Siempre que hacemos algo, esperamos resultados. Esperamos una recompensa, esperamos algo. Por ejemplo, si trabajamos muchas horas en la semana, estamos pensando en un objetivo, ¿verdad que sí? Esperamos algo. Esperamos una recompensa. Por lo menos tenemos la esperanza mínima
de que se nos paguen por nuestro trabajo. ¿Verdad que sí? Y como esa, hay otras esperanzas que dirigen nuestra vida, como la esperanza de una mejor salud, o la esperanza de un mejor trabajo, o la esperanza de tener un cónyuge más piadoso o más piadosa, o la esperanza de un hijo más obediente. Y aunque, hermanos, esto no está mal en sí mismo, en querer o tener esperanza de conseguir estas cosas, la pregunta es, si esas esperanzas que dirigen nuestras vidas están de acuerdo con tu destino final o con nuestro destino final. O si esas esperanzas, mis hermanos, están reflejando el objetivo primordial de Dios, que no es otro que renovar y purificar los corazones y mentes de sus hijos para hacerlos más como Jesús. Así que nuestra esperanza, en primer lugar, mis hermanos, no es mundana. Nuestra esperanza no descansa en las cosas temporales, no descansa en lo que este mundo nos ofrece, aun sean cosas lícitas. En segundo lugar, mis hermanos, la esperanza cristiana no es un optimismo ciego, no es un optimismo incierto. Es decir, no se basa en lo que no sabemos, no se basa en las variables desconocidas que podrían ser, no se basan en un mundo de probabilidades. La mayor parte de nuestro tiempo, mis hermanos, soñamos con lo que podría ser. Siempre soñamos muchas veces que todo puede cambiar en el último minuto. Y de esa manera vivimos engañados en un consuelo ingenuo. Pero quiero decirte, hermanos, que la esperanza no llega por arte de magia. No, mis hermanos. La esperanza cristiana es más bien un regalo que Dios ofrece al mundo, como vamos a ver más adelante, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, mis hermanos, hablando de lo que la esperanza cristiana no es, la esperanza cristiana no es una emoción, escúchalo bien, o una actitud positiva sacada de las profundidades de nuestra alma. Y esto está muy relacionado con la anterior. Porque a menudo este tipo de esperanza surge en medio de la calamidad o en medio de la desilusión. Muchas veces tenemos la esperanza de que las cosas saldrán bien. Una vez alguien captó esta idea cuando dijo lo siguiente: la esperanza es lo más emocionante de la vida, dice esta persona. Si usted cree sinceramente en el amor, este llegará a su vida. Y aunque no llegue de inmediato, sigue habiendo la posibilidad, la probabilidad de que llegará en algún momento de la vida. Hermanos, por más bien intencionado que sean estas palabras o esta descripción de la esperanza, esta está muy alejada de la perspectiva bíblica de la esperanza. Ciertamente puede haber muchas buenas razones para creer que una situación va a cambiar. Pero hermanos, esperar que suceda simplemente porque tenemos una actitud positiva o simplemente porque lo deseamos desde lo más profundo de nuestra alma, eso no es esperanza. No es cuestión de ser optimistas, no es cuestión de ser pesimistas. Mis hermanos, la esperanza es otra cosa. La esperanza cristiana es cuando el creyente experimenta la vida, como vamos a ver más adelante, como algo que está en los eternos planes de Dios. Se trata de confiar, escúchalo bien, radicalmente en Dios, quien es Padre de todos, quien está sobre todos, está entre todos y en todos. Eso es la confianza y esa es la esperanza cristiana. La pregunta es entonces, si la esperanza cristiana no es mundana, si la esperanza cristiana no es un optimismo ciego e incierto y lleno de probabilidades, y si no es una emoción o un deseo que sale desde las profundidades de nuestra alma, entonces, ¿qué es la esperanza cristiana? Como dijo también alguien, mis hermanos, el hombre puede vivir unos 40 días sin comer, unos 3 días sin tomar agua, cerca de 8 minutos sin respirar, pero solo un segundo sin esperanza. Si esto es cierto, mis hermanos, entonces es necesario que dediquemos unos breves momentos para pensar en el verdadero significado de la esperanza cristiana. Por tanto, mis queridos hermanos,
El significado bíblico de la esperanza cristiana es, en primer lugar, la segura expectativa de que las promesas de Dios son verdaderas. Así es. Hermanos, la esperanza cristiana tiene sus raíces en las promesas de Dios. Y lo maravilloso de esto es lo afortunados que somos tú y yo al poder traer a nuestras mentes cada promesa de Dios las veces que queremos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos el libro, es decir, tenemos la Biblia, donde se registra cada una de las promesas de Dios para su pueblo. Y además de eso, mis hermanos, en la Biblia se registran el cumplimiento de cada una de las promesas a lo largo de la historia. Por eso cuando leemos pasajes como el que leímos al principio en 1 de Pedro 1:13, que nos dice que pongamos nuestra esperanza en la gracia que se nos dará en la revelación de Jesucristo, esa esperanza, mis hermanos, no es un simple deseo. O sea, no tienes la incertidumbre de que si va a suceder o no. No, hermanos, la esperanza cristiana es cuando Dios promete algo que va a suceder. Y uno pone su confianza en esa promesa. Es la seguridad de que algo va a ser pasajero o eterno porque Dios así lo ha prometido. Y esto sin duda nos ayuda a vivir en esperanza, hermanos. Porque las promesas que Dios ya ha cumplido nos da la confianza de que las promesas que aún no se han cumplido también se cumplirán según su soberanía, según su sabiduría y según su propósito. Y esto a su vez nos lleva a confiar en las promesas de salvación, en las promesas del perdón de pecados. ¿Para qué? Para disfrutar de una vida eterna de gozo y paz. Entonces, en primer lugar, mis queridos hermanos, la esperanza cristiana es la segura expectativa de que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplirán. Dios es un Dios inmutable, mis hermanos, y Él cumple lo que Él ha prometido. En segundo lugar, mis queridos hermanos, la esperanza cristiana es la plena seguridad de que nuestra salvación está basada en la persona y obra de Jesucristo para vida eterna. Nuestra esperanza está centrada en Cristo, por el hecho de que Él murió, por el hecho de que Él se levantó de los muertos, y por el hecho, mis hermanos, de que nuestra esperanza está centrada en la gloriosa verdad de que Cristo vive y reina victoriosamente en los cielos. Esa es la confianza que tenemos, que lo que Él hizo y lo que Él dijo es verdad, incluyendo la futura promesa de vida eterna que tenemos con Dios, si somos cristianos. El apóstol Pablo, mis hermanos, hablando del Evangelio, hablando de esa esperanza, dijo en 1 Corintios 15:17 lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y él dice, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si Cristo no murió, si Cristo no se levantó de los muertos, entonces no existe tal cosa como la esperanza cristiana descrita en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, no hemos sido liberados de nuestros pecados, ni de la muerte. Entonces no viviremos con Él en la eternidad. Como dice más adelante, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19. Si hemos esperado a Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero hermanos, la realidad y la seguridad del cristiano es que Cristo sí vivió y murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Por tanto, tú y yo tenemos esperanza. Así que ella tiene sus raíces en las promesas de Dios que a través de Cristo ha hecho posible la redención, conquistando el pecado y la muerte y para darnos vida en su nombre. Hermanos, quizá uno de los versículos de la Biblia que nos da más seguridad en cuanto a la esperanza es probablemente Romanos 8:32, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Maravilloso, hermanos. Y quiero que pienses por un breve momento, y de seguro lo has hecho en otras oportunidades sobre este pasaje.
Pero piense en esta última declaración que hace el apóstol Pablo aquí. ¿Cómo no nos dará también Dios con Cristo todas las cosas? Hermanos, esa última parte es un generador de esperanza para nuestras vidas, porque incluye todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Además de eso, mis hermanos, es una declaración que está fundamentada en la declaración sólida de que Dios dice que no escatimó ni a su propio Hijo. ¡Wow, hermanos! Si tú no vives con esta esperanza, no habrá más nada ni nadie que pueda darte esperanza. No la hay. Así que la esencia de lo que vemos en la Biblia para construir nuestra esperanza es preguntarnos, mis hermanos, ¿qué ha hecho Cristo por mí en mi condición de pecador que me permite saber que no vendré a juicio y condenación y que todas las cosas están trabajando para mi bien? La respuesta es, mis hermanos, que Cristo murió por mí, que Cristo resucitó por mí, y por lo tanto todas las cosas, todas las promesas de Dios son sí en Él. Todo obra para bien. Entonces el llamado es, mis queridos hermanos, según este punto, es que quitemos nuestras miradas de las circunstancias que hoy enfrentamos y que miremos a Cristo. Que miremos las promesas y sujetémonos de ella. La esperanza viene de las promesas de Dios, cimentadas y arraigadas en la obra de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, la esperanza cristiana es la expectativa de que las promesas de Dios son verdaderas. En segundo lugar, mis hermanos, es la plena seguridad de que nuestra salvación está basada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En tercer lugar, mis queridos hermanos, hablando de la esperanza cristiana, lo que significa, en tercer lugar, la esperanza cristiana está asociada a la gracia de Dios. Si las promesas de Dios, mis hermanos, no fueran tan intrínsecamente asociadas a su gracia para con nosotros los pecadores, todos los alicientes de la vida eterna serían de poco consuelo para nosotros. En otras palabras, hermanos, si Dios prometió a los seres humanos la vida eterna, pero nos dejó el poder lograrlo a nosotros y no nos diera ninguna razón definitiva para pensar que podríamos presentarnos delante de Él con confianza, entonces, ¿qué esperanza hay realmente para nosotros? Porque si dependiera de nosotros, mis hermanos, no lo lograríamos. No llegaríamos a ningún lado. Estaríamos en un optimismo ciego o incierto. ¿Será o no será? ¿Puedo o no puedo acercarme a Dios? O peor aún, mis hermanos, estaríamos en completa desesperación. No habría paz. No habría consuelo. No habría esperanza. Necesitamos de la gracia de Dios, mis hermanos. Dice la Biblia en Tito 2:13 que su gracia nos ayuda para guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esa es la esperanza basada en la gracia de Dios. John Piper, hermanos, resume la relación entre la gracia y la esperanza de esta manera. Él dice, si Dios no fuera un Dios lleno de gracia, no tendríamos esperanza. Podríamos cruzar los dedos, podríamos tener fuertes deseos, podríamos incluso decidir por fuerza de voluntad ser pensadores positivos y así sacar lo mejor de nuestras breves e inciertas vidas, pero no se podría hablar con certeza moral acerca de las cosas buenas en el futuro. No habría esperanza. No podría haber ninguna expectativa segura de que todas las cosas saldrían de una manera maravillosamente feliz para nosotros. Y como también decía alguien que estudió a la religión musulmana, él dice, mis hermanos, que los musulmanes no tienen ninguna garantía final, no tienen ninguna esperanza de que cuando estén parados ante su Dios Alá, serán aceptados en el paraíso porque su aceptación es arbitraria. Es decir, no está fundamentada en algo seguro ni es confiable. Por eso cuando nosotros, como cristianos, vayamos delante de Dios, todo lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, escúchalo bien, es señalar a Cristo. Esa es la esperanza que tenemos, mis hermanos.
Dios ha sido misericordioso con nosotros en Cristo Jesús. Ha hecho la justicia de Cristo nuestra justicia. Por tanto, su trabajo en nuestro nombre es el único caso que tenemos que presentar delante de Dios. Y podemos tener confianza, mis hermanos, de que eso será suficiente para que podamos heredar todo lo que se nos ha prometido en Cristo y estemos en su presencia. Así que para resumir, hermanos, lo que hemos escuchado hoy en contraste con la esperanza mundana o el ciego optimismo y los deseos o la emoción, la esperanza cristiana, mis hermanos, es la segura expectativa de que las promesas de Dios son verdaderas en primer lugar. En segundo lugar, es la plena seguridad de que nuestra salvación está basada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, es la confianza en su gracia soberana sobre nosotros los pecadores para estar en su presencia. Por último, hermanos, consideremos un pasaje que nos habla del fundamento de nuestra esperanza. Hermanos, la Biblia usa el ancla como una imagen poderosa para que quede en nuestras mentes y nos dé una certeza sólida sobre nuestro futuro. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20, hablando de la promesa inmutable de Dios que nos da consuelo para tener esperanza, él nos dice allí, mis hermanos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19. La cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Qué nos dice estos pasajes sobre la esperanza, mis hermanos? Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 18. Dice que echamos mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, la esperanza es descrita aquí en primer lugar como algo puesto delante de nosotros. Y según el contexto de estos pasajes, la esperanza es la realidad objetiva, futura, de que Dios cumple sus promesas. A su vez, la esperanza son las bendiciones que Dios ha jurado darnos en Cristo Jesús. Entonces, en base a lo que Dios ha prometido, es eso lo que está delante de nosotros y es eso lo que echamos mano. Lo segundo que vemos en este pasaje en cuanto a la esperanza es que él describe esta esperanza como segura en primer lugar, como firme, como estable, como confiable. Pero hay algo más que nos dice estos pasajes sobre la esperanza. Y creo que es lo más importante y es lo que el autor nos quiere llevar en cuanto a la esperanza. Y es que en tercer lugar, mis hermanos, nos dice que la esperanza es un ancla que está alojada dentro del velo. Y esto es una referencia al velo que colgaba dentro del santuario interior del tabernáculo y cubría el arca del pacto donde Dios se reunía en su gloria con el sumo sacerdote una vez al año cuando éste entraba para expiar los pecados del pueblo. Pero quiero que vean a dónde, como dije, nos quiere llevar el autor de estos pasajes. Porque no solo nuestra esperanza son las promesas de Dios. No solo nuestra esperanza es firme, segura y estable, sino que nuestra esperanza, mis hermanos, es un ancla constante. ¿En quién? En Jesús. Mira, el versículo 20 lo explica ampliamente. Dice que nuestro Señor Jesucristo entró por nosotros ¿a dónde? A la presencia de Dios. Específicamente dice, mis hermanos, que Jesús ha ido como precursor, es decir, que va adelante por nosotros para darnos acceso a Dios aquí y en un futuro. Y lo interesante de estos pasajes, mis hermanos, es que Jesucristo lo hizo no como un sacerdote que entraba una vez al año, quienes ofrecían la sangre de bueyes y machos cabríos que nunca podían quitar los pecados, como dice Hebreos 10:4. Hermanos,
Nos dice que Jesús no lo hizo como los sacerdotes que murieron y tuvieron que ser reemplazados cada año, como dice Hebreos 7:23. No, mis hermanos. Nos dice que Jesús entró al lugar santísimo como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, una vez y para siempre, con su propia sangre infinitamente preciosa y con su propia vida indestructible. De modo, hermanos, que su obra expiatoria para nosotros es perfecta y permanece para siempre. Así que nuestra ancla, mis hermanos, nuestra esperanza es segura, es firme, y es la obra consumada y adquirida de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, el llamado a todo esto, mis hermanos, es que echemos mano de la esperanza en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que tengamos fortalezas en estos momentos, que retengamos esta esperanza. Y que recordemos que Cristo murió para que tú y yo hiciéramos exactamente lo que el apóstol Pablo hizo en Filipenses 3:12, que dijo, hablando de ese premio que está en los cielos, en la presencia de su Salvador y de la meta de todo cristiano. Él dice, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Así que en esta tarde yo te animo, te exhorto con todo mi corazón, con todo mi amor a que extiendas y busques consuelo y ponga tus esperanzas en Cristo a través de su sacrificio perfecto. Hermanos, la Biblia nos enseña que personas con fe son personas con esperanza. Aquellos que confían en Dios tienen más esperanza o tienen más razones para tener esperanza que aquellos que no confían en Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestra esperanza está fundamentada en las promesas inmutables de Dios. Está fundamentada en la persona y en la obra de Cristo. Y está intrínsecamente unida a la gracia de Dios en Cristo Jesús por pecadores que no merecían nada. Lo invitamos entonces, mis hermanos, para que la próxima clase veamos específicamente a dónde nos está llevando Dios en cuanto a la esperanza. Veremos ese cuadro de nuestro destino final, esa realidad futura, donde estaremos juntos, celebrando, porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Dios los bendiga, mis hermanos.